todavía hay muchas personas que piensan que la realidad es solo lo que se puede percibir con los ojos, con los sentidos. Yo después de mucho tiempo, pero muchos años prácticamente obsesionado, investigando muchas cosas que para mí no tenían mucho sentido, yo llegué a la conclusión de que eso no es así, y de que sí hay otros planos y hay otras cosas que nosotros desconocemos y que esas cosas hacen de que la experiencia de la vida no sea tan plena como todo el mundo quisiera. Todo el mundo habla de querer llegar a la felicidad o a la plenitud y es muy complejo y pareciera que eso no es posible. Y también estoy muy seguro que si hay un grupo de personas interesado en que el ser humano no pueda vivir plenamente y pueda estar tranquilo. Obviamente meterme en ese tema, ya meterme en tema de conspiraciones, hablar una cantidad de cosas, pero pues esos temas también se prestan para que usted se quede dando vueltas en qué está haciendo, en que hay una cantidad de cosas, pero al final, ¿qué puede hacer usted para hacer que esto sea mejor? Pero eso genera una frustración. El usted saber que hay personas en lugares de poder tan altos y que usted al final, ¿qué hace? Donald Trump, si le da la gana, según él, puede hundir un botón y acabar con cualquier país, con la bomba nuclear. Rusia puede hacer lo mismo. ¿Qué podría hacer una persona pues contra ese tipo de cosas? Hay unas cosas que las personas deberían conocer mínimamente para hacer que la vida mejore, y yo le puedo garantizar que independientemente de si usted tiene dinero o no tiene dinero, usted puede hacer que su experiencia de vida mejore en un 80%. Son 4 cosas principales. La primera, que es el cuerpo. Es como un vehículo en el que nosotros experimentamos esta realidad, pero nosotros no tenemos ni tan siquiera el control del cuerpo, no tenemos control de nuestros impulsos, siempre estamos movidos por unos impulsos, pues no lo alimentamos bien, no nos ejercitamos, no sabemos absolutamente nada. Yo creo que lo que sabemos nosotros es mínimo. La otra cosa que uno debería conocer mínimamente, la mente, es una máquina que no para. Si usted conoce un análisis, la mente nunca se detiene, no, pero dejar la mente en blanco es imposible. Realmente lo que usted puede hacer es tal vez aquietarla un poco. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos cargando con la mente. Pensamientos. Adicional a eso, hay estudios que no sé si la cifra sea pues, real, pero dicen que entre 60.000 y 70.000. Ajá. Y el problema de eso no es el número, el problema es que son repetitivos. Usted se estanca en una situación, se estanca en una tusa, se estanca en un problema y todo el día dando vueltas y buscando soluciones y buscando y si hubiera dicho esto, si hubiera hecho esto, y el culpable es este, o el culpable es este, o el culpable soy yo, y usted se genera los mismos pensamientos y eso es un desgaste de energía. Y eso ayuda a que su vida no sea tan bien. Si usted le pregunta a una persona qué es un pensamiento, las personas saben qué es un pensamiento y no sabemos cómo funciona eso realmente. Es un conjunto de imágenes, ¿no? Son imágenes, los pensamientos en realidad son imágenes. Porque usted cuando piensa en imágenes. Si usted piensa en una vaca, usted dice piensa en una vaca, usted nunca piensa en la palabra vaca, usted piensa en una vaca y la piensa según como usted la conozca, generalmente con manchas negras. Y la otra cosa que uno tiene que conocer, ¿cuál sería? Ahí conocer las emociones. Y hay un señor, David Hawkins, y este señor escribió varios libros, y entre esos libros escribió uno que se llama El poder contra la fuerza. Este señor en ese libro planteó una escala de frecuencias según las emociones. Hay emociones más bajas y hay emociones más elevadas. La culpa y la vergüenza están entre las emociones más bajas, las que generan menos vibración. Por esa razón es que las religiones y las iglesias utilizan la culpa para mantenernos a nosotros sumidos en esa vibración baja. Entonces todo lo volvieron un pecado, todo es malo, todo, o sea, y ellos mismos se encargan de alimentar el mismo pensamiento. Por ejemplo, en los negocios de fotografía y en el cine, la iglesia católica tiene acciones en ese tipo de negocios. Y ellos mismos son los que dicen que el sexo es pecado y ese tipo de cosas no. Aunque pues es un tema... Pero ese tema, o sea que es un tema delicado porque estamos en un mundo lleno de fanáticos. Exacto. ¿Y te tienen pruebas con lo que dicen?
no tengo pruebas con tampoco dudas. Lo que sí se sabe es que esa gente es perversa. Sí, claro, pero Sí sabe y son de los que hacen parte del control. El mundo está controlado por 4 poderes principales, que es la religión, la economía, la política y la guerra. Esos son los 4 poderes que gobiernan el mundo. Y siempre ha sido así. Y eso incluso si usted lee la historia de Jesús, esos 4 poderes fueron los que hicieron que él terminara en una cruz. La religión es la que chuzó para que lo sentenciaran. Los políticos, Pilatos fue el que lo ajusticia a él y dice que lo que hay que hacer. Los militares son los que lo capturan a él. Y la economía está representada en Judas, que lo vendió, en las monedas. O sea, que en todos esos 4 poderes los que mueven realmente el pensamiento del hombre, pero bueno, eso ya sería otro tema. La paz y la iluminación son las más altas. Que hay muchos estudios que están diciendo que la frecuencia más elevada que pueden tener los seres humanos, donde el hombre ya encuentra la iluminación, es la autenticidad. Cuando usted es una persona que se muestra sin máscaras y es totalmente auténtico, es tal cual es usted, sin estar mintiendo, engañando o queriendo tener ventaja sobre el otro o simplemente queriendo manejar una apariencia delante de la gente para ser aceptado. Cuando usted se sale de allí, usted puede lograr la autenticidad y eso hace que usted tenga una frecuencia muy elevada. Un ejemplo de esto, Westcol. Es un pelado joven y millonario. ¿Cuál fue el éxito de ese pelado? Ser totalmente auténtico. Ese pelado dice las cosas sin asco en redes. Él se expresa sin miedo a que van a decir de él o si van a hablar mal de él. A él no le importa. Fumaba marihuana, él decía yo fumaba marihuana o yo fumo marihuana o sea, él se ha mostrado sin máscara. No puedo asegurar que sea un pelado que viva en paz. Incluso él mismo ha dicho que él emocionalmente no le va muy bien porque tal vez le faltarán otras cosas, pero esa vibración de autenticidad es lo que hace que él esté en una posición de poder. Hay otra cosa muy importante que nosotros mínimamente debíamos conocer para que la experiencia, independientemente de donde usted esté ubicado, con plata, sin plata, sea mejor. La otra cosa es el tema espiritual. Pero el problema del tema espiritual es que el tema espiritual ha sido muy prostituido a través del tiempo, ¿ya? Y le han dado miles de conceptos y miles de cosas. Y eso es un tema que al final es un tema de energía. Y nuestro espíritu al final termina respondiendo y termina activándose, por decirlo así, dependiendo de la frecuencia que uno esté manejando, que termina dependiendo de las emociones, que termina dependiendo de cómo está usted en el pensamiento y que también terminan dependiendo de cómo está usted en su cuerpo. Si usted físicamente está bien, de salud está bien, se alimenta bien, su mente funciona mejor. Todo eso eso genera un efecto dominó. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar mínimamente, estoy hablando mínimamente, usted trabaje 8 días en usted, en esos temas, usted siente que a los 8 días algo cambiado. Algo se cambia en la realidad. Entonces usted empieza a percibir más la energía de las personas. Usted empieza a chocar y a repeler con las demás personas porque como en su mayoría, el 95, 98, 99% de las personas desconocen totalmente de eso porque nosotros estamos distraídos. A nosotros nos tienen distraídos. Nosotros desde que nos levantamos estamos bombardeados. Lo primero que le llega a uno es el recibo del agua, el arriendo, la novela, la cosa de drama, el TikTok, que el otro tiene guerra, que Petro y Uribe, que Cepeda y Abelardo, o sea, todo eso es una cantidad de cosas que están diseñadas para que la persona esté en la manifestación. Pero ahorita hay otra cosa que faltaría, que nosotros deberíamos también tener conocimiento de ella, que aunque la han puesto en el lugar más importante, hoy en día para mí no es la más importante. El dinero. El funcionamiento del dinero. Hay quienes dicen que el dinero es una energía. Y nosotros, a pesar de que todo el tiempo estamos hablando de dinero y de querer dinero y de abundancia y todo el mundo nos está prometiendo abundancia, nosotros desconocemos cómo funciona el dinero. Y puedo asegurar por experiencia propia que cuando usted tiene dinero no logra la felicidad tampoco y no logra la paz. ¿Ya? Porque primero, antes que tener, tiene que estar ubicado el ser. Y no quiere decir que es que el dinero sea malo. Y no quiere decir que usted sin ser no va a llegar a tener. Usted puede alcanzar el dinero y puede alcanzar el éxito. Pero mucha gente que ha logrado el éxito lo dice. Incluso Jim Carrey lo decía, una vez lo dijo. Ojalá todas las personas
tuvieran la capacidad de llegar a donde sueñan llegar, para que se den cuenta el vacío que hay cuando se llega. Ese tema del dinero, que es muy importante porque al final uno puede decir que el dinero no es lo más importante, pero sí afecta a todo lo importante. Pero se ha invertido y se ha puesto en el lugar equivocado, como lo principal. Entonces nosotros desde que nos levantamos nos estamos levantando en escasez, pensando que siempre nos está faltando algo y que necesitamos, y siempre estamos en una necesidad, a pesar de que podemos tener videos sin tener paz. Entonces, esos son los temas en los que yo empecé a trabajar para hacer que mi vida fuera mejor, y es algo que yo mismo lo estoy comprobando y lo estoy probando. Y puedo decir que mi vida pasó de un 20-30% a un 80% en mejoría, solo con profundizar un poquito en esos temas.